Y una de las preguntas que yo me hago aquí es, ¿a quién le habla Job? Y básicamente Job le habla a tres diferentes tipos de seres. Primero que nada, Job le está contestando a sus amigos, pero en medio de todo el discurso Job le habla a Dios porque lo menciona en primera persona, perdón, en segunda persona le dice así, Dios, o sea, le está hablando a Dios en medio de todo lo que le habla a sus amigos, pero también hay algo aquí muy interesante. Job se habla a él mismo. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto, con estas imágenes, pero algunas personas tal vez no estarían dispuestas a reconocer que a veces tienen una voz interna que le habla. A algunos les daría miedo que los etiqueten de locos, pero la realidad, según los estudios, la mayoría, casi todos los seres humanos tienen una voz interna. Una voz que a veces es intencional, una voz que usted dice, voy a levantarme para ir a trabajar aunque no quiero. Voy a levantarme hoy domingo aunque esté lluvioso afuera para ir a reunirme con mis hermanos y adorar a Dios. Y es una voz que usted tiene que decirse como, yo quiero levantarme de las cobijas, a pesar de que a las 7 de la mañana en Green Bay todavía está oscurísimo. Quiero levantarme y es una voz que nos permite hacer cosas como hace 20 años yo tenía que correr 3 millas en menos de 18 minutos, son 5 kilómetros en menos de 18 minutos, tenía que hacerlo todos los días. Y hermanos, ya uno va por la segunda milla, terminando la segunda milla, y el cansancio, una voz le dice, ya renuncia a esto, porque se está matando. Y la otra voz le dice, sigue hasta el final, porque disfruta jugar el partido. Y esa voz a veces nos dice, sigue adelante. Y cosas muy positivas. Nos dice, sigue trabajando por tu familia. Esa voz que le dice a uno, vamos, adelante, seguimos. Esa voz que le dice a usted cuando hace un examen, si se puede, vas a sacar un 100 o vas a sacar una A o por lo menos una B. Pero también esa voz a veces nos puede dar jugar una mala pasada. A veces esa voz no es tan positiva. A veces la voz interna que tenemos puede ser negativa, pesimista o incluso a veces la voz que tenemos es muy crítica. A veces la voz que tenemos en nuestra cabeza nos trata mal. Y básicamente, para que usted entienda bien, somos nosotros mismos tratándonos mal. Y esa voz a veces decimos, ¿de dónde vino esa voz? Esa voz viene de Dios, esa voz la aprendí en la Biblia, o esa voz la aprendí de pequeño o de pequeña, o cuándo aprendí esa voz, cuándo aprendí a decirme estas cosas. Entonces, Job le habla a sus amigos, le habla a Dios, pero se habla mucho a él mismo. Y usted lo nota en todos estos capítulos que hemos estado analizando. Y la otra pregunta es, ¿de qué habla Job? En estos tres capítulos específicamente, Job habla de su pasado, habla de su presente y también hace una predicción futura. En el capítulo 29, Job se enfoca en su pasado. Yo no sé si a usted le ha sucedido esto. Vive en el pasado. Hay personas que viven en el pasado, ¿verdad? Yo tuve abuelos y tenía un abuelo muy amoroso y nos gustaba sentarnos en el corredor y él se mecía en una de esas sillas que aquí le llaman rocking chairs, las mecedoras, una de madera así bien rústica, y nos contaba historias del pasado y nos las imaginábamos porque obviamente nosotros los nietos no estuvimos ahí, pero Job habla de su pasado. Entonces, cuando Job habla de su pasado, por ejemplo, vean un poco el lenguaje de él. ¿Cómo añoro el tiempo que se ha ido cuando Dios me cuidaba? Wow, qué fuerte, ¿eh? Si usted nota acá, parece que ya Job no le está hablando a sus amigos, no le está hablando a Dios, se está hablando a él mismo. ¿Cómo añoro yo cuando Dios me cuidaba? Job capítulo 29, versículo 1.
Sigue diciendo Job, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, y aquí hay como un poco de lenguaje que usted puede notar, ¿es Job humilde o es un poquito arrogante? Tal vez usted se pregunte eso, porque dice, cuando yo salía a la puerta de la ciudad y tomaba asiento, dice, los jefes, los oficiales se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Y dice, los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Wow, tenía buena autoestima, ¿verdad, Job? Me alababa la gente. Y hay gente que vive así. Vive en el pasado. Yo era esto, yo era lo otro. Vean las fotos mías cuando tenía 20 años. Entonces, hay personas que viven así en el pasado. Y subrayo esto del versículo 15, porque este capítulo se pudo haber llamado así, el capítulo de yo fui esto. Empieza a decir, yo fui ojos al ciego, pies al cojo, yo fui un padre para los necesitados. Versículo 21, la gente me escuchaba. Versículo 24, yo les sonreía y mi rostro fue precioso para ellos. La luz de mi rostro fue preciosa para ellos. Un poco de alta autoestima, ¿verdad? Decir, la luz de mi cara era preciosa para las otras personas. Pero así se veía Job. Yo les indicaba el camino, habitaba entre ellos como un rey, fui como quien consuela a los que están de luto. Todo el capítulo 29, Job en su pasado. Pero ¿a quién le está hablando? Parece que se está hablando a él mismo. Ahora habla de su presente en el capítulo 30. Job habla de su situación actual. Dice, pero ahora empieza el capítulo 30. Ven el contraste. Todo el capítulo 29, si usted lo agarra, el capítulo 29, usted dice, ok, Job, ¿de qué está hablando? Sí, de su pasado, pero ¿por qué? Porque el capítulo 30 empieza, pero ahora hace el contraste. Ahora se burlan de mí. Versículo 9, ahora soy objeto de su burla. Me he vuelto su hazmerreír. Versículo 11, ahora Dios me ha humillado. ¿Ven? Parece que le está hablando a Dios, pero se sigue hablando a él mismo. O le está hablando a quién o a sus amigos. Recuerden que es un libro de poesía, que hay 5 libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son escritos en prosa, son escritos como cuando la gente escribe canciones. Todas las frases a veces van en desorden o empiezan con la letra mayúscula, ustedes los ven en las canciones. No se escribe en párrafo. Bueno, así está escribiendo aquí Job. Ahora Dios me ha humillado. Versículo 16, ahora la vida se me escapa. Versículo 20, a ti clamo Dios, pero no me contestas. Me hago presente, digo, aquí estoy presente, pero tú apenas me miras. Versículo 28, me presento en la asamblea y pido ayuda. He llegado a ser hermano de chacales, compañero de avestruces. Vea cómo trata a sus amigos, porque ellos lo han tratado mal. Él dice, esos amigos míos son chacales, son avestruces. Utiliza esa palabra en el versículo 29 y termina el capítulo 30 diciendo esto, que la música en su vida ahora es de lamento y es de tristeza. No es tal vez un arpa literal, no es tal vez una flauta literal, pero la música en mi vida, lo que antes era música en mi vida, el tono mío ya no es de alegría y de gozo, ya no es de danza y felicidad, ahora es de lamento y tristeza. Y hermanos, a veces nosotros cuando tenemos una voz interior que se enfoca en lo bueno de antes y lo mal de ahora del momento, cómo estaba el país de bien y ahora está mal, cómo antes todo era mejor, y es cierto, yo a veces participo en eso, yo digo, en mi infancia me subía a los árboles de guayaba, me cruzaba la cerca, iba donde estaba la chanchera, allá en Costa Rica, y jugábamos fútbol en el barro, y llegábamos hasta casi la noche cuando era de vacaciones, nos íbamos todo el día y pasábamos por el río y nos metíamos a lo que llamamos una poza y nos tirábamos de un bejuco comíamos moras y frambuesas, lo que sea que había ahí, porque yo crecí un poco como en la montaña y disfrutábamos, andábamos en bicicleta todo el día, me tiraban una patineta, aunque me
llegara todo raspado, pero disfrutaba de la vida. Y entonces uno ve a los hijos de uno que están con pantallas y metidos en la casa y no sabemos a veces qué hacer con ellos y no comparten con otros niños, ni con los vecinos, ni los conocen. Entonces empezamos a comparar. Oh, antes las cosas eran mejores y ahora son peores. Pero cuando hay un discurso en nuestra cabeza, un discurso constante de las cosas ahora no están bien, hay que tener cuidado porque ese discurso puede empezar con algunas cosas, algunas frases, pero se puede volver muy negativo o se puede volver muy autocrítico, porque tal vez aprendimos a tratarnos de alguna forma. Entonces, hace su predicción en el capítulo 31, una predicción futura. Él dice, si yo he sido así, como ustedes dicen, mis amigos, si yo he andado en malos pasos, he andado detrás de la mentira, si yo he sido malo, que Dios me pese en una balanza y así comprobará mi integridad. Y básicamente en el capítulo 31 Job defiende su integridad y es aquí su petición y su predicción de, si yo he sido malo, ok, a pagar por eso. Si yo he sido malo, a seguir sufriendo. Pero si no, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Versículo 7, si mis pies han sido esto, han corrido para esto. Versículo 9, si mi corazón, vea que todo es como, sí, esto he hecho, sí, he sido así. Si mi corazón, etcétera. Y recuerden, para cuestiones de ortografía y entender bien, no es un sí tildado, no es una afirmación, es si yo en serio hubiera sido así, en caso de que fui así, ¿entienden? Porque es un sí que no está tildado, ¿ok? Si mi corazón fue, etcétera. Si me he negado a hacer justicia a mis siervos y siervas. Eh, la pregunta en el versículo 14, dos preguntas. ¿Qué haré entonces cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé? Y no le dije a Ismael que escogiera cantos, no le dije, escoja este canto, no, usualmente no le digo. Ismael escoge los cantos y escogió para hoy uno que ni teníamos escrito aquí, hace mucho no lo cantábamos, cuando allá se pase lista. Pero cuando yo vi que escogió eso y me lo dijo Ismael, yo dije, qué interesante porque tengo este versículo ahí, Job 31:14. ¿Qué responderé cuando Dios me llame? Y el canto que entonábamos ahora de cuando ya se pase lista dice, a mi nombre yo feliz responderé, aquí estoy. Job en la tierra, en su experiencia terrenal, en vida, Job está haciéndose presente y le dice a Dios, aquí estoy, pero no me contestas. Y a veces como humanos podemos sentir eso, pero llegará el día cuando nosotros sí nos vamos a hacer presentes frente a Dios en el juicio, con Jesús ahí, y ahí vamos a tener que contestar. Lo mismo que Job se ha estado preguntando. Si he sido así, entiendo que esto me va a pasar. Pero si he sido así, también esto bueno me puede pasar. Entonces Job se hace todas estas preguntas y dice, si he negado los ruegos de los pobres. Versículo 17, si he comido el pan solo sin compartirlo. El 19, si he visto a alguien muriendo por falta de vestido. Y usted entiende, versículos 16 en adelante. Algo de negarle a los pobres, comido el pan y no haberlo compartido, negar abrigo a los demás. Tal vez ustedes recuerden, Mateo 25, Jesús dice que separa en el juicio final a los cabritos de las ovejas. Y la gran diferencia es, dice, porque me vistes hambriento y no me diste de comer, me vistes con frío y no me diste abrigo, me vistes con escasez y no me ayudaste. Y entonces le preguntan, Jesús, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús dice, porque ustedes vieron a otros así y no lo hicieron. Entonces, aquí Job nos está dando muchas pinceladas del Evangelio. Job nos está, vuelvo a lo que dice el hermano Lázaro, cuando predicó aquí hace 15, 22 días, dijo el profeta Job. Y yo no me refería a Job como profeta, pero Lázaro tiene razón. Don Lázaro tiene total razón, es un profeta, porque nos está dando muchas pinceladas del Evangelio.
cómo Jesús fue. Job en el capítulo 31 defiende su integridad. Básicamente nos está diciendo cómo fue Jesús. Ayudó a todos, no hubo pecado en él. Tal vez el problema es que Job piensa así de sí mismo y no exactamente ha sido así, porque nadie en este mundo puede ir a un juicio final a defenderse. Yo he sido bueno. Por eso Jesús vino, el bueno, lo bueno, vino a la tierra para morir, para que nosotros nos agarremos de su gracia y que digamos, yo no puedo ganarme el cielo. Yo no puedo decir como Job, porque hermano, si yo digo todo esto de mí mismo, estoy en problemas. Si yo he defraudado a los demás, uy, sí, lastimosamente, no intencionalmente, pero yo no he ayudado a todos los pobres. Yo he comido en mi casa y me aseguro que mis hijos tengan, pero yo no estoy pendiente de que todos los niños en todo el mundo tengan que comer. Pongo mi granito de arena, ayudo de alguna forma, pero yo sé que hay niños con necesidad y con hambre. ¿Soy yo culpable de eso? Si fuera por mérito propio, yo no me puedo ganar el cielo, ni la salvación. No puedo hacer nada yo. Y Job está defendiendo su integridad, pero son otros tiempos. Es el Antiguo Testamento. Él dice, si he levantado mi mano contra el huérfano, versículo 24, si he puesto mi confianza en el oro, ya entramos como en el Sermón del Monte, hablar sobre las riquezas. Versículo 25, si me ha alegrado por el aumento de mi riqueza. Y el 29, si me ha alegrado por la ruina de mi enemigo. Otra vez, Sermón del Monte, Jesús dijo, amen a los enemigos. Pero Job tenía todas estas cosas buenas, un hombre casi perfecto. Y entonces dice en el versículo 31, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Y aquí vienen las palabras finales de Job. Estampo aquí mi firma y que me responda Dios, el Todopoderoso. Prácticamente dice, aquí firmo mi petición, mi pronóstico, dice Job. Firmo mi petición, mi pronóstico, lo que me espera para el futuro, que Dios ahora sea el juez, que Dios me conteste. Y termina el capítulo diciendo, aquí terminan las palabras de Job. Job habla sobre su pasado, sobre su presente y hace una predicción futura. Job tiene miedo. Job tiene miedo de lo que le espera para el futuro. Pero está rogando a Dios de que él haya sido lo suficientemente bueno para no pasar por esto, para no sufrir. Y entonces nosotros, algo que podemos entender es que nosotros, sea que nuestro pasado, nuestro presente, haya sido uno mejor que el otro, y nosotros hayamos o no cometido errores o pecados, necesitamos entender que Jesús vino a esta tierra para morir por nosotros, que nosotros nos agarremos de esa gracia, que creyendo en Él y siguiéndolo, las cosas van a pintar bien de ahora en adelante. No por nuestro mérito, nada más seguimos los pasos de Jesús. Job aquí le habla a sus amigos, a Dios, pero también se habla a sí mismo. Y hay algo aquí muy interesante que se llama la voz interna. Otra vez pregunto, tal vez usted tenga muy claro cómo esto se asemeja a usted. Si hay cosas que usted se dice, si hay palabras o frases, y la pregunta es, ¿de dónde viene eso? Algo que me llamó mucho la atención fue este libro, La terapia de la voz, de Robert Firestone. Él desarrolló este libro para ayudar a otros a manejar esas voces internas destructivas que muchas veces tenemos. Tenemos una voz buena, pero a veces se vuelve destructiva. Se trata mal. Nuestra voz a veces se trata muy mal. Y él argumentó que estas voces internas a menudo son negativas y críticas y se derivan de las voces de figuras influyentes de nuestro pasado, usualmente desde los padres o personas que nos criaron. Su enfoque terapéutico implica ayudar a las personas a reconocer el origen y la naturaleza de estos pensamientos críticos. Y me llamó mucho la atención este libro y este otro que he estado leyendo, se llama Chatter,
Chatter es básicamente, como en algunos países les dicen, el cotorreo, ¿verdad? Parlantín, no sé cómo les dirán en otros países. En Costa Rica le diríamos el hablantín, ¿verdad? El chatter, ¿ok? Um, pero el subtítulo es La voz en nuestra cabeza. ¿Por qué importa? ¿Y cómo puedo yo harness it? ¿Cómo puedo yo engancharla, dominarla? El autor es Ethan Kross. Él es un experto en controlar la mente consciente y es un profesor de psicología aquí nomás en la Universidad de Michigan. De hecho, que Catherine y yo pasamos por ahí, cerca de la Universidad de Michigan, hace unos días, y está solo a unas horas de aquí, la Universidad de Michigan. Y él es profesor ahí y tiene una experiencia bien fuerte. Él empieza su libro con una amenaza que recibe, una carta, porque él apareció en televisión hablando de cómo las cosas ahora que usted siente y sus enfermedades van mucho de la mano. Hay una nueva investigación, dice él, y después de eso él recibe una carta de alguien que por el código postal se dio cuenta que vivía cerca de él, amenazándolo. El profesor de psicología, experto en cómo controlar la mente, dice que se encontró a las 3 de la mañana él con un bate en la mano, viendo por la ventana, con su esposa y su hija recién nacida en el 2011, durmiendo en el cuarto arriba y él con un bate, viendo por la ventana porque había recibido una amenaza de muerte. Como un profesor de psicología experimenta esto y él dice, después de esa experiencia empezó a escribir el libro. Tenía una voz interna a él, una voz con mucho miedo. Y a veces nos puede pasar a nosotros. Pero bueno, él es el libro de él es el autor de este libro. En este libro él explora el propósito de nuestra voz interior y su impacto en nuestras emociones, motivación y bienestar. Esta investigación que él hace se basa en herramientas prácticas para manejar el autodiscurso negativo y transformar al crítico interior en un entrenador interior. Y yo cuando leí eso, yo dije, oh, yo quiero este libro. Porque hermanos, me he dado cuenta, y en este verano me he dado cuenta, yo digo, yo tengo un crítico interior. Ustedes no lo escuchan, solo yo. Pero tengo un crítico interior. Tengo 41 años de edad y me empiezo a preguntar, ¿cuándo empezó este crítico? ¿Cuándo empezó esta voz a hablarme así? ¿Y por qué yo, Diego, he dejado a esta voz, que también se llama Diego, por qué yo le he dejado hablarme así? Y ustedes dirán, Diego se está volviendo loco. Hermanos, tal vez ustedes no se han dado cuenta que tal vez algo así les pasa. Entonces, en terapia, la psicóloga me dice, Diego, ¿qué le diría a usted? Me dijo el otro día, me dice, Diego, ¿qué le diría a usted a su Diego niño? Uf, esa pregunta me desacomodó, no me la esperaba. Diego, ¿qué le diría a usted a su Diego niño? Me quedé pensando y mi respuesta fue simple. Lo abrazaría y le diría, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien. Y basado en esa respuesta, ahora me pregunto, y he tenido conversaciones con Catherine, donde me pregunto, ¿por qué tengo esta voz interna donde yo me trato mal? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto miedo con esta voz? Y obviamente, ahora que he estado tanto tiempo con mis hijos en este verano, gracias a Dios, una bendición, yo digo, yo le dije a Catherine el otro día, usted sabe acá, esto de la voz interna, lo que yo le digo a Noah ahora es posiblemente lo que él se va a decir cuando tenga mi edad. Y le digo, empezar a la edad de Noah es un poco tarde. O sea, hay que empezar desde que el bebé nace o antes, pero trabajar en nosotros. Yo trabajar en mí, ¿por qué? Porque yo veo a Noah y lo que yo le digo a él va a importar mucho en lo que él se va a decir. Yo quiero, tal vez usted ya conoce esto y usted dice, Diego, ya sé todo esto, qué aburrido. Tal vez es solo un recordatorio o tal vez usted no lo sabe, pero déjeme decirle estas cosas. Lo que usted se diga importa. Lo que usted se dice a usted mismo o a usted misma importa. Cómo usted se habla
cómo usted se lo dice, importa. Tal vez no aprendimos eso, no fuimos ni a ningún curso, ni nadie nos enseñó eso. Pero cómo usted se habla a usted mismo importa. Cómo usted se trata importa. Yo espero que usted entienda eso. Que cuando usted se vea así, con un montón de discursos en su cabeza, con una voz que le está hablando, que usted diga, esto importa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Si al final de todo tiene que ver con Jesús, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Hay un versículo, y con este versículo quiero terminar. Por eso hablamos del Evangelio y cómo todo se convierte en algo con Jesús. Filipenses 2:5 dice así: tengan la misma o el mismo froneo de Jesús. Esta palabra froneo en griego me encanta porque significa tres cosas. Tengan la misma o el mismo froneo de Jesús. Lo primero que significa es tengan la misma mentalidad o la misma mente de Jesús. En algunas versiones aparece así. Tengan la misma mente o mentalidad de Jesús. ¿Qué tiene que ver la mente aquí? Bueno, los pensamientos. Todo está en la mente y cómo yo me hablo, esa voz interna está ahí en la mente. Ustedes no la pueden escuchar. Cuando algo me sale mal, cuando cometo un error, cuando se me cae el vaso de café, piensen en ese momento. No sé si a ustedes les pasa. Cuando se me cae el vaso de café. Tal vez no digo nada en voz alta, pero ¿qué me digo a mí mismo? ¿Entiende? Si a usted le pasa algo así, si usted va manejando y se da cuenta que dejó algo en la casa, o si usted va tarde, o tuvo algún problema con alguien de la familia, etcétera, o sus hijos le están estresando un poco el día, tal vez usted no lo dice en voz alta, tal vez sí, pero ¿qué se dice usted mismo? Si usted logra tener la mente de Jesús, entonces la pregunta es, lo que usted se está diciendo, esa voz interna, lo que usted se dice en la cabeza, ¿suena como Jesús o suena como alguien más? Si yo aprendí discursos desde la infancia o la juventud, las personas alrededor mío, si yo aprendí a decirme cosas y a tratarme de una forma, la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Han visto ese brazalete? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi mente? ¿Qué haría Jesús en su mente? ¿Cómo sería la voz de Jesús si Jesús fuera el discurso propio suyo? ¿Cambia? En el caso mío cambia. Cuando se me cae la taza de café y riego el café y voy saliendo, mi discurso, Jesús no me diría lo que yo me digo. Entonces, tener la mente, la mentalidad de Jesús me hace cambiar cómo yo me hablo a mí mismo. Número 2, esta misma palabra freneo significa sentir, un sentimiento. Algunos tal vez ya me han escuchado decir esto, pero lo que usted piense, usted lo va a llegar a sentir. Usted comienza a pensar cosas o a decirse cosas y usted no se da cuenta que empieza a sentirlas. Usted las siente. Usted piensa algo negativo y usted siente, usted empieza a sentirlo y su cuerpo empieza a sentirlo. Usted piensa en algún temor, en algo de miedo y su cuerpo lo siente. Así como Franco cada vez que ve cosas aquí de Halloween y se asusta, es un niño y se asusta y no sabe que eso es mentira. Pero nosotros como adultos a veces pensamos cosas y lo sentimos. Por eso a veces nos despertamos a medianoche con un ataque de pánico. Yo digo nosotros, ¿verdad? Para incluirlos a ustedes conmigo y que me acompañen. Pero a veces nos despertamos con algún miedo. Es la misma voz que hay personas que no los deja montarse en un avión porque piensan en lo peor, a pesar de que las posibilidades son mínimas. Es más posible que usted tenga un accidente de tránsito que un accidente en avión. Pero bueno, no quiero meter más miedo ahí. Pero el miedo, entonces empezamos a sentir miedo. Y usted anda con gente con miedo y usted empieza a sentir el miedo. Y usted anda con gente tranquila y relajada y usted está más tranquilo y relajado. Somos seres humanos. La tercera definición de esta palabra, tengan la misma actitud. ¿Qué pasa con la actitud?
que la actitud ya empieza a producir comportamiento, acciones. Si ustedes ven el proceso de lo que dice aquí en la palabra franeo, Pablo, es algo tan simple. Tengan la misma mente, pensamientos, ideas, esa voz interior. ¿Por qué? Porque eso se va a transformar en sentimiento. Y usted lo va a empezar a sentir. Y algunas personas hasta se enferman por lo que sienten, por lo que han pensado y se enferman. Pasa. Los científicos ahora lo están aceptando. Gracias a Dios, finalmente. Y usted también va a tener la actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de lo que usted pensó y lo que usted sintió. Porque no le va a permitir hacer cosas. Le va a dar miedo. No, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que esto pase. ¿Cómo? Porque lo siento. ¿Por qué? Porque lo pensé. ¿Por qué? Porque hay una voz interior. ¿Y esa voz de dónde vino? Aprendí a decirme eso por este y otro factor. Pero si nosotros cambiamos el mundo, hermanos, estamos aquí para cambiar y modificar y ayudar al mundo. Y decimos, voy a pensar como Jesús. Voy a tener la mente de Jesús. Eso me va a ayudar a sentir más como Jesús y va a modificar mi comportamiento, mi actitud con la vida. Y voy a ser más como Jesús. Y esa es la invitación hoy. Es que usted convierta a su voz interna en la voz de Jesús. ¿Cuántas cosas haría usted y yo? ¿Cuántas cosas haríamos diferentes si tuviéramos la voz interna de Jesús? Salimos ahorita a la calle, vamos mañana, pasa algo, pasa lo que sea, tenemos una tentación, pero esa voz interna ya no es mi voz o la voz de alguien más de la que yo aprendí a hacer mi voz. Ahora es la voz de Jesús. ¿Cuántas cosas cambiarían? Si usted logra convertir a su voz interna en la voz de Jesús, usted aceptaría la mejor invitación que podemos ofrecer. Así terminé el domingo pasado y así termino hoy. Esa es la mejor invitación que usted puede ofrecerle a alguien. Venir a ser como Jesús. Y la mejor invitación que usted puede aceptar es ser como Jesús. Pero todo empieza aquí en la mente. Sus pensamientos, sus ideas, esa voz interna le va a ir ayudando a modificar lo que usted siente y cómo usted actúa, sus decisiones en la vida. Y usted se va a convertir más y más como en Jesús. Yo le agradezco por su tiempo. Espero que esta lección tenga aplicación en su vida como lo tiene en la mía. Muchas gracias y que Dios les bendiga.